muchachos, que se nos queman los frijoles. Vaya día hoy, querida Yasmín Ugalde, te agradezco tu paciencia, te ofrezco una disculpa, pero aquí estamos listos para hablar de estas cosas, elevar el nivel del debate desde la visión del Instituto de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Yasmín Ugalde? Muy bien, Vicente, agradecerte el espacio a ti y a quienes nos están viendo aquí, tu auditorio. Nos encanta estar aquí contigo. Muchas gracias, mi querida Yasmín. Y hoy tenemos un tema candente. ¿Por qué no lo presentas el tema y ya le daremos la bienvenida a nuestros invitados? Justamente, fíjate, estaban ahorita hablando antes de que pudiéramos entrar. Es decir, sabemos que quien pone la agenda es las mañaneras, pues, ¿no? Estas declaraciones que ocurren, como la que tuviste oportunidad de estar ahí hoy con el presidente y lo que se deriva de ahí. Precisamente queremos platicar un poco de estas declaraciones que surgen a partir de este exhorto, este llamado que hace el presidente de la República. Y le llamo llamado en el sentido de haber puesto el tema de pausar las relaciones con España. Y un poco la idea será platicar de esto, lo que ha derivado, digo, si bien sabemos que Felipe Calderón y estos ahora están defendiendo a Loret, hace 2 días estaban pidiendo disculpas con los españoles, ¿no? Es decir, ¿qué se podía esperar, no? La idea es hablar un poco de esto, ¿no? Claro, hoy el presidente, de hecho, en Hermosillo, Sonora, en donde me encuentro en la mañanera, señaló que insistió que no se trataba de un llamado a la ruptura, sino un llamado a ponerle pausa al saqueo de empresas españolas. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a la profesora investigadora de la UAM, Carolina Hernández Calvario. Carolina, muchas gracias por acompañarnos, gracias también por su paciencia y aquí estamos listos para hablar de estos temas. ¿Cómo le va? Hola, Vicente. Hola, hola a todos los que escuchan aquí el programa. Pues estamos aquí contentas, muy atentas también al noticiero y a lo que está pues enunciando aquí la compañera Yasmín, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en claro a quién le estaba hablando el presidente en los días más recientes. La lectura que yo hago les estaba hablando a los pueblos de México y del Estado español. Y es interesante ver el mensaje. El mensaje es en torno a la urgencia de modificar las relaciones que nuestras administraciones estatales crearon con las empresas multinacionales durante la fase del neoliberalismo. Es importante que nosotros retomemos pues esta visión histórica de ambos pueblos para que construyamos unas narrativas. En este caso, las preguntas son muy claras. ¿Quiénes son estas empresas multinacionales? ¿De dónde surgieron? Pues nos harán refrescar la memoria. En el caso de los hermanos españoles, pues recordar su historia nos hará a nosotros tener muy claro que las empresas multinacionales españolas que ahora están ocupando el debate, pues tienen un origen franquista, ¿no? Hoy es interesante ver cómo estas empresas han envuelto en escándalos desde su auge, desde su origen y en estos momentos también. Y en el caso de la historia de México, pues ver cómo nuestra memoria de los 500 años de conquista, que también se ha enunciado recientemente, ahora nos hacen ver que desde los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, pues hay nuevas formas de conquista, pero ahora por parte de las empresas multinacionales.
Entonces, me gustaría comenzar esta plática, pues justo hablando de que muchas veces se enuncia que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlos. Esto es verdad, esta frase tiene sus cimientos en Marx, pero ¿qué pasa si ahora hablamos de los pueblos que sí conocen su historia, de estas posibilidades que se pueden ir desarrollando de manera colectiva y de los vínculos políticos que se pueden dar en este tiempo? Reconocer la posibilidad de construir espacios transformadores es una urgencia, pero no solo de los mexicanos, también de los compañeros, de los trabajadores españoles, porque pues el mundo se ha reconfigurado en este siglo XXI y el debate pues ya tiene que ser transnacional, ¿no? Así es. Y bueno, para escuchar también sus opiniones, le doy la bienvenida a César Vargas, director del Instituto de Política Internacional en Bruselas. César, pues vamos directo al tema. ¿Cómo ves esto de la pausa que tanto escozor ha generado, no solamente en México, sino en España? Que dicen, ¿cómo se le ocurre a López Obrador faltarnos al respeto de esta manera? Joder. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a Yasmín y a Carolina por compartir este espacio. Efectivamente, fueron declaraciones que sacudieron muchísimo a la prensa, tanto en España como en México, y yo creo que es un tema que da para muchos niveles de análisis. Yo creo que el nivel más importante, el más grande, incluso antropológico, tiene que ver con el concepto de la decolonización, que nosotros en el Instituto de Política Internacional, desde Bruselas, pues siempre estamos tratando temas de América Latina con Europa, y es un común denominador, la necesidad de decolonizar las relaciones entre América Latina y Europa. Lamentablemente hay estructuras económicas, políticas de privilegio que siguen mermando las academias, mermando la toma de decisiones en nuestros estados latinoamericanos, y el caso de México también es parte de ello, donde se reproduce todavía la idea de que lo europeo es mejor, lo latinoamericano está subdesarrollado. Entonces, dentro de los debates del desarrollo, dentro de los debates más bien de lo que ya se entiende por el postdesarrollo, está la idea de la decolonización. Es un concepto muy interesante que básicamente te dice, tienes que preguntarte a ti mismo si lo que tú valoras realmente está adecuado a tu realidad geográfica y no tiene más que ver con hábitos que vienen de un pasado de dominación. Entonces, ese es el primer nivel que yo hablaría, el nivel antropológico. Luego está el nivel político, el nivel de los grupos, que en este caso también aplaudir la actitud del presidente, si tiene pruebas o mencionando la corrupción que todo el mundo que hemos vivido en México sabemos que lamentablemente es el día a día en las empresas. Es importante que se mencione, es importante que se hable, que se desmitifique esta idea de que muchos de los empresarios extranjeros vienen a traernos tecnología, muchas veces vienen a traer hábitos de corrupción o a fortalecerlos. Entonces, el mero hecho que el presidente utilice la mañanera para colocar el tema de la corrupción de empresas extranjeras en México es, sin lugar a dudas, notable. Esto me gustaría a mí que llevase acciones institucionales. Nos gustaría ver en el instituto que estas declaraciones, que si bien el presidente ha matizado que no se trata de España, sino sobre todo de unas cuantas empresas, que lleven acciones legales, nos gustaría, eso sentimos que le daría mucho más fuerza al discurso presidencial de que se va a detener la corrupción y por lo tanto estamos haciendo acciones legales contra tal y tal y tal directivo de cierta empresa por esta acción. Entonces tiene varias capas de análisis. La primera es antropológica, tema de la decolonización, importantísima que todos lo hagamos, incluyendo más allá del presidente, sino en nuestro día a día. El segundo, el tema político, y el tercero, el tema legal. Pero bueno, tenemos tiempo para ir desarrollando estos temas. Claro que sí, dice el presidente, tienen que entender que ya no, México ya no es tierra de conquista. Saludo también a Morgan Solórzano, militante de Morena, a quien le agradezco que se sume a esta mesa de diálogo. Morgan, ¿tú cómo ves esta situación que además es, creo yo, parte de un todo? Aquello que ni siquiera contestó el rey de disculparse, de pedir perdón por lo que significó en términos negativos la conquista
y ni siquiera, insisto, contestaron. Pero bueno, estamos en esto de la pausa, no ruptura. Hoy el presidente lo volvió a aclarar en la mañanera. Pues bueno, primero, hola Vicente, muchas gracias por invitarme al espacio, por la invitación. También un saludo a la audiencia y a quienes nos acompañan en esta mesa. Yo apuntaría varios aspectos, porque efectivamente esto requiere un análisis multidimensional, son muchas capas, como ya se dijo. Primero, está clarísimo que el tema de la reconquista, ¿no?, por parte de España, de las empresas españolas sobre todo, pues es un tema crucial, ¿no? Durante el periodo neoliberal, definitivamente se vieron sumamente favorecidas estas empresas en el sector energético sobre todo, en muchos otros ramos también. Y por otro lado también, bueno, pensamos que tenemos 200 años de independencia, pero eso no es cierto, ¿no? En realidad, hemos seguido siendo colonia de potencias extranjeras como Estados Unidos y no se diga de España, insistiendo en los últimos años del periodo neoliberal, pues esto se acentuó. Y también debe enmarcarse esto en lo que está sucediendo en la coyuntura política de nuestro país, que, bueno, ahorita uno de los temas más picantes y cruciales para el rumbo del país y de la cuarta transformación es el tema de la reforma eléctrica. Y esto está causando mucho escozor, muchísimo escozor, precisamente porque estas empresas pues han sido enormemente beneficiadas en las administraciones previas, especialmente desde Fox, Calderón, Peña. En todas estas administraciones se les dieron enormes concesiones para extraer la riqueza de nuestro país, para hacer una transferencia de riqueza a costa del perjuicio del pueblo de México. Y bueno, esto evidentemente es lo que está ahí, ¿no?, en el ajo, justamente. Este tema de las declaraciones del presidente más bien responden a un llamado, a un exhorto a que se respete la soberanía de nuestro país, a que no puede continuar esta situación. Pero bueno, ya entraremos en más detalles. Con eso abriría yo la participación. Querida Yasmín, y bueno, también hay que, ya veníamos hablando del papel de los medios de comunicación, cómo los medios han tomado este tema y lo han movido, y han llevado ya en varias mañaneras al presidente a tener que aclarar y aclarar y aclarar. Ojo con el papel de los medios que tienen influencia desde España en México, tal vez más de allá hacia acá que de aquí hacia allá. No, pues claro, sabemos que juegan un papel así, medular, pues no solamente en este tema, ¿no? Sino, pues aquí una de las grandes labores que haces tú, aparte de tener una información veraz, ha sido desmontar esa mala información que hay. Pero pensaría un poco, por ejemplo, en esto, ¿no? Bien lo decía César, lo retoma Morgan, como esto de las capas, ¿no? Hay distintas aristas de verle este tema. Pensaría en las capas así como las cebollas, ¿no? Que tienen pequeñas capas, digo, algunas hacen hasta llorar, ¿no? Que es lo que creo que está ocurriendo. Hay una capacidad que tienen los grandes cuadros políticos, como el caso del presidente, que es la capacidad de agitar. Agita Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras con sus declaraciones. Agita, por supuesto que sí, remueve no nada más en términos de periodismo, ¿no? O sea, se sacan de onda, pues dicen que, ¿y ahora por qué el presidente dice esto? Pero me parece importante enfatizar lo que acaba de decir Morgan. Si bien es una postura que pone una palabra que aparte una de las críticas fue, no se puede pausar, eso no existe. No, ¿cómo no existe? Pues hay que repensarlo. Políticamente hay que repensar en nuestras relaciones con otras, con otros políticamente, ¿a qué se refiere con pausar? Y por lo menos le puso el dedo en la llaga a poner
plantear este tema más allá de que si nos alcanzan los votos o no nos alcanzan los votos para sacar la reforma eléctrica, sino nos permite ver eh, hasta dónde llega el alcance de los intereses en términos de aprobar esta reforma. Decía, por ejemplo, Carolina, ¿no? ¿A quién le está hablando el presidente? Fíjate qué curioso, ¿a quién le hablaba el presidente y quiénes salieron a responder? O sea, ni siquiera se les estaba hablando. Felipe Calderón no se te estaba hablando. Lógicamente, ¿qué podíamos esperar de un Felipe Calderón que sale a pedir disculpas? Pues sí es el empleado de esos que se les está pidiendo una pausa para replantear unas formas distintas de convenir, de relacionarnos. No puede seguir ocurriendo lo que ocurrió en ese momento. Digo, por mencionar Felipe Calderón, pero pues también Luis Carlos Ugalde y otros ahí que salen, que dices, bueno, pues, ¿qué podríamos esperar? Imagínate si los que salen a defender son estos, o a ofenderse, pues, después de esta declaración, son estos mismos que se robaron la presidencia en el 2006, puta, pues, ¿qué podemos esperar, no? Así es, yo leía en Twitter una opinión de Leonardo Curcio y decía yo, si así defendieran a México o así defendiéramos a México todos como ellos defienden a España, otro gallo nos cantara. Carolina Hernández Calvario, seguimos abriendo la cebolla, diría Yasmín Ugalde, en las diferentes capas sobre este tema. Este punto de quiénes salieron a responder, a mí me llama mucho la atención porque se han dado cuenta que los medios ya no tienen ese monopolio de la verdad, ¿no? Y también logré ver algunas expresiones por parte de colegas de la academia. Y aquí me gustaría compartir la paradoja que encontré. Y es que estos ideólogos del neoliberalismo dicen querer un Estado que realice funciones de redistribución, pero a su vez no se pronuncian o incluso evitan que los debates políticos se metan en las relaciones de propiedad de las empresas multinacionales, ¿no? No se pronunciaron cuando éstas no pagaban ni siquiera los impuestos, cuando no se ponía en jaque estos elementos que han caracterizado la fase neoliberal, ¿no? Obviamente mis comentarios, la capa de la cebolla es desde la economía, ¿no? Y lo pienso porque la invitación que hacen, que hace López Obrador en las mañaneras es a superar esta forma en la cual las élites económico y políticos se fueron valiendo de mecanismos vinculados con la corrupción como unas formas de acumulación de capital, ¿no? Pensemos en los mecanismos más enunciados en las mañaneras. El saqueo de los fondos públicos, que por supuesto benefician a estas empresas multinacionales, pero también vemos con los procesos de privatización, que es el despojo de los bienes públicos, de los bienes sociales y en muchos casos también de los bienes comunales, ¿no? Entonces aquí hay una abstracción de decir qué es lo que beneficia a la población y qué es el capital en sí. Por eso creo que la tarea que hay desde la academia es de ir desentramando la cebolla, pero desde las disciplinas, ¿no? Ver cómo se tejieron estas redes de poder, que no solo fueron transaccionales en México, también se están enunciando ahora como transnacionales. Es decir, no solo fueron redes que se tejieron entre lo público y lo privado, también fueron redes que se tejieron entre lo nacional y lo global. Escuchaba hace un momento las intervenciones cuando hablaban de los medios y pues los medios de comunicación y ahora tienen unas prácticas muy comunes. En el caso de las empresas multinacionales también, ¿no? Entonces aquí hay que analizar cuál es la esencia del neoliberalismo, que a mi entender tiene que ver justamente con las formas de acumulación. Unas bajo formas financieras, con presencia de capital español, y todos conocemos estos bancos que además se caracterizan por no ser productivos, y otra mediante la corrupción expresada con este despojo de los bienes públicos, ¿no? César Vargas, continuamos analizando este tema desde diferentes perspectivas y es muy interesante porque muchos se preguntarán, ¿y quiénes son los beneficiados y quiénes son los afectados por esta pausa con nombre y apellido? Bueno, pues está para el debate precisamente, César. Yo creo que
los beneficiados pues son evidentemente todos aquellos que queremos una mejora en México en el mundo. Y los afectados son los que simplemente quieren la inercia. Estos grupos que salieron a defender acríticamente a España y a estas empresas, pues evidentemente son grupos que quieren reproducir una inercia en la manera que tenemos en México de hacer las cosas. Y los beneficiados serán todos aquellos que estamos buscando por una nueva política internacional de México, de un México digno, de un México presente, no de un México objeto, no de un México silenciado, sino un México presente en el mundo. En ese sentido, yo polemizaría un poco con Morgan cuando él habla de que hay como una reconquista de parte de España. Quizá puede ser por la presencia que tenemos en Bruselas. Yo creo que España en realidad tiene muchos más problemas internos. No creo que España esté en la calidad de recuperar el imperio español. Más bien, España está constantemente pues, tratando de mantener la unidad nacional. Tiene el caso de Cataluña, tiene el caso del País Vasco, tiene varios nacionalismos, una polarización política fuertísima. Entonces, yo por eso invito a analizar este contexto con el concepto de la decolonización, porque me parece muy útil, porque decolonizar no solamente implica luchar contra el colonizador, sino limpiar lo que hay de colonizado en nosotros. En ese sentido, yo creo que muchas de las empresas españolas no es que hayan querido venir a conquistar México, sino que cuando ellos vinieron en plan de negocios, se encontraron con políticos que los trataron como virreyes. Del periodo neoliberal hay verdaderos conceptos de cuando se firman acuerdos con empresas españolas, que los españoles se van más sorprendidos, porque dicen, México nos dio ni hasta lo que no le pedimos. Es decir, el problema era que la élite mexicana veía lo español como evidentemente superior y les regalaron contratos leoninos, más que el problema haya sido que los españoles hayan forzado, más bien la élite mexicana neoliberal les abrió las puertas. Entonces, la pausa a la que invita el presidente López Obrador, yo la utilizaría en ese sentido. ¿En qué manera para una reflexión en cómo nos entendemos en las relaciones con Europa? Evidentemente relaciones con Estados Unidos, etcétera, pero vamos por este tema, en las relaciones con Europa, las relaciones con España, y yo invito a que se tome desde la perspectiva decolonial. No veo un plan en Madrid para reconquistar México. Yo veo más bien un plan de unas cuantas élites mexicanas para querer volver a ser parte de una colonia. Entonces, en ese sentido, la decolonización me parece un concepto muy importante donde podemos repensar el papel de México en el mundo, primero limpiando estos conceptos, estas ideas de que nosotros somos el país que va a ser colonizado. Y para eso yo creo que la cuarta transformación necesita proponer una estrategia de relaciones internacionales hacia Europa, proponer una estrategia hacia España. Por ejemplo, un caso muy concreto, ya mencionaste, Vicente, cuando el presidente pide que la corona pida disculpas por los desmanes de la conquista. La corona ni respondió, evidentemente, son unos arrogantes que viven en su propia burbujita, y en España hay mucha gente que te lo va a decir. Pero, por ejemplo, el Parlamento catalán sí pidió disculpas. El Parlamento catalán oficialmente pidió una disculpa al gobierno de México a los indígenas mexicanos, por los desmanes cometidos hace 5 siglos, lo cual te habla de que hay voluntades dentro de España para mejorar estas relaciones, para lo que el presidente está invitando, relaciones internacionales con España de respeto, de socios, de tú a tú. Y yo creo que en ese sentido, eso fue una bolita, por ejemplo, un pase a gol que tiró el Parlamento catalán, que México no lo tomó. Buscar hacer alianzas con los grupos dentro de España que tampoco quieren que se continúe una monarquía o estas prácticas de corrupción. Entonces yo creo, como hemos dicho, hay varias capas, y yo invito a que lo veamos desde el tema de la decolonización. No es España mala, México bueno, sino también qué tenemos dentro de nuestra forma de ver, de relacionarnos con los demás, que luego hace que se reproduzcan estas prácticas neocoloniales. Me hiciste recordar, César Vargas, a la gran Amparo Ochoa, Gabino Palomares con la maldición de Malinche, y aquello que les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo, entre otras cosas. Se las recomiendo, La maldición de Malinche. Me hiciste recordar este himno, ¿no? Este himno, más que una canción, un himno
de Gabino Palomares y de la gran Amparo Ochoa. Morgan, pues ahí está, decolonizar, dice César. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo, digo, definitivamente está interiorizada una visión del mundo, una mentalidad, tanto en ellos como en nosotros, ¿no? Y a eso se refiere el concepto. Ellos, y bueno, ellos es un decir, ¿no? No quiere decir que todo el pueblo español piense así, ni que todo el pueblo mexicano piense así, pero sí es una generalidad. Hay una visión desde allá de superioridad y aquí de inferioridad, y bueno, ya lo dijo, ¿no, César? Pero yo quiero matizar el concepto, ¿no?, de reconquista. Definitivamente, pues no es que necesariamente esté orquestado en ese sentido, ¿no? Desde, ahora sí que el gobierno, las grandes empresas, pero lo que quiero decir es que se han beneficiado profundamente en las últimas décadas, han extraído la riqueza de nuestro país de manera tremenda, ¿no? Ha habido una transferencia de riqueza. Simplemente hay que considerar que en nuestro país operan más de 6,000 o 7,000 empresas españolas. En el ramo energético, aproximadamente unas 40, se suele mencionar a Iberdrola, Repsol, que son las más conocidas, pero hay aproximadamente 40 empresas que participan en el sector eléctrico mexicano, en generación, comercialización, construcción, operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo esto al amparo del poder, y ahí bueno, también ya se dijo, los gobiernos neoliberales pues les abrieron las puertas, pero no de gratis, beneficiándose ellos. Todos sabemos, por ejemplo, que Calderón terminó siendo parte del consejo de administración de Iberdrola, ¿no? Lo que se llama la puerta giratoria, pero además a nivel internacional. Entonces, pues sí, ha habido una transferencia de riqueza, se han beneficiado ellos, se han beneficiado las élites de nuestro país también de todo este proceso. Quienes hemos salido perjudicados hemos sido los mexicanos. Y bueno, el mismo presidente ha insistido en que con sus declaraciones no se refiere al pueblo español, se refiere a las élites que han constituido oligopolios, ¿no?, a nivel internacional, y al final de eso se trata, ¿no?, de entender que eso está en el fondo de esta discusión. Ese es el verdadero trasfondo, y pues básicamente tenemos que aclarar esto con el pueblo, con la gente, que no se malentiendan las declaraciones del presidente, que no se interprete como una ruptura para nada. Esta pausa es un momento de reflexión para repensar nuestra relación, ¿no?, como pueblos del mundo, desde un punto de vista de la dignidad humana, de la soberanía, etcétera, etcétera, y poder establecer relaciones que realmente sean justas para ambos, que no sean relaciones desiguales, ni de saqueo, ni de abuso, ni nada por el estilo. Así es. Yasmín, pues en la última vuelta, y nos vamos, la última ronda, ¿con qué cerrarías? Pensaría y retomaría un poco en esto que dicen, ¿no? O sea, tratemos de ir más allá en lo que se dijo, pensemos y reflexionemos, y bien esta pausa que se ha sugerido desde el gobierno federal manda un mensaje a las relaciones con las empresas españolas, también nos da a la reflexión como ciudadanas, como ciudadanos mexicanos, mexicanas, a esta forma de esto que acaba de decir Morgan. Y por supuesto, lo que dice César es muy cierto, ¿no? O sea, pensarnos en la decolonización es precisamente hacer una revolución de las conciencias, que es precisamente el momento idóneo de hacerlo en esta que hemos llamado la transformación. Entonces, el llamado será eso, ¿no? Nos permite ir allá, ¿no? Estas declaraciones que hace Andrés Manuel, más allá de lo político, también nos lleva a esa reflexión individual como mexicanas y mexicanos. Carolina Hernández Calvario, profesora investigadora de la UAM, ¿con qué reflexión, con qué opinión cerraríamos?
Pues escuchando aquí a Yasmín y a los compañeros, me hicieron justamente pensar, ¿no? Hay que superar, es momento y tenemos las condiciones materiales para ya superar esa racionalidad moderna, muy vinculada con el pensamiento y con la actitud política de colonial. Y tenemos una historia reciente que nos impulsa, que nos motiva. No hay que olvidar que fue América Latina la única región que en pleno auge neoliberal tuvo gobiernos antineoliberales, con proyectos políticos alternativos al neoliberalismo que lograron resultados de redistribución que hasta la fecha siguen llenando de mucho orgullo, ¿no? Acabar con ese pensamiento colonizador, con ese pensamiento colonizador que se reproduce aquí al interior. Estoy pensando en los medios de comunicación que reflexionaron en el bloque anterior, pues nos hace pensar que nada más es tan sencillo como ver un mapa. Cuando nos hablan de la historia, en este mapamundi siempre nos dicen que surgieron los griegos, los romanos y después los ingleses y después Estados Unidos. Pero cuando uno ve el mapamundi, se da cuenta que el territorio que no se enuncia es el más vasto. Ahí es donde está la historia de nuestros pueblos, ahí es donde está la historia que en las mañaneras se repite una y otra vez la necesidad de que retomemos. Porque, insisto, solo a partir de que nosotros conozcamos la historia y generemos una decolonialidad epistemológica, vamos a poder trazar los caminos para plantearnos un futuro, porque las empresas multinacionales no solo nos han despojado de la riqueza, sino también de esta idea que tenemos justamente de futuro, ¿no? Entonces, mi invitación es a que si vemos alguna referencia histórica, si vemos algún elemento que nos haga sentido, que sea distinto a esta pretensión que tienen las multinacionales y sus representantes de hacer este despliegue mediático que vaya con el objetivo de que los principios históricos, los principios epistemológicos que les benefician a las élites tienen validez universal, pues ahí ya estaremos nosotros cuestionando porque decimos, no, eso no siempre ha sido así. O sea, el momento de conquista fue un momento muy corto en la historia de la humanidad. Entonces, es momento de que tracemos nuevos rumbos. Yo con eso cerraría. César Vargas, director del Instituto de Política Internacional en Bruselas, ¿con qué cierras tú? Pues muy agradecido del espacio. Yo creo que hay pocos espacios donde se puede reflexionar también sobre la relación de México, no solamente con España, sino con Europa. Siento que la relación con Europa se ha dejado un poco de lado, lamentablemente, en los últimos años, y agradezco esta oportunidad de poder hablar, de reflexionar sobre la necesidad de repensar la política internacional de México hacia Europa con un pensamiento decolonial, como bien menciona Carolina, Morgan y Yasmín. Entonces, agradecido de estar en este espacio. Y en esta creación de una nueva narrativa, si bien la conquista fue parte de la relación con España, pues también tenemos el hecho de que recibimos a los republicanos. Entonces, ese puede ser otro punto para crear una diferente narrativa de solidaridad con el pueblo español, que también tiene problemas, que también está luchando contra la austeridad, y de una forma en que, no sé si ustedes siguen de vez en cuando debates en España, yo sé que es difícil, pero hay una admiración hacia la izquierda latinoamericana. La izquierda española tiene una admiración y encuentra en los modelos latinoamericanos muchas veces ídolos, héroes, modelos que ellos les gustaría replicar en España. Entonces, crear esta nueva narrativa no solamente es el conquistador, sino también, no solamente que hacernos del conquistador, sino cómo creamos una nueva hermandad donde se pueda ir juntos en la lucha contra la explotación, contra las élites, contra la corrupción, que el presidente muy bien denuncia. Entonces, hablar de la narrativa, por ejemplo, de recibir a los republicanos, también en términos económicos, si bien hay 70,000 millones de euros españoles acá, también hay casi 30,000 millones de euros de mexicanos que han invertido en España. Si bien hay 6,000 empresas españolas acá, hay más de 2,000 empresas mexicanas allá, que está creciendo, y es una tendencia creciente. Y durante el siglo XX, en varias ocasiones, la economía mexicana fue más grande que la economía española. Entonces, una invitación a que dentro de esta nueva perspectiva
dejar de vernos como la víctima y empezar a vernos como, bueno, ¿qué México le puede ofrecer dentro de su proceso de transformación, de democracia, económico también, de reflexionar de qué se trata la economía, qué le puede ofrecer a el proceso que está viviendo también España. Entonces yo me voy con ese punto, la necesidad de repensar la política internacional desde una perspectiva decolonial, no solamente para la defensa del país, sino para la creación de alianzas más allá del Atlántico. Gracias por el espacio. Gracias por las opiniones, por los comentarios. Morgan Solórzano, militante de Morena, ¿con qué cierras tú? Bien, pues comparto lo que plantean. Me parece fundamental esta idea de que se tiene que construir una nueva narrativa, se tiene que romper con esa lógica ahora sí que eurocéntrica, con la lógica de la racionalidad moderna, capitalista, que además para esto, bueno, la invitación es a que nos hermanemos como pueblos, ¿no? Y tenemos la ventaja de que nuestro presidente siempre lo maneja de esa manera, discursivamente, ¿no? Nunca hace señalamiento a los pueblos, sino a las élites, a las oligarquías, y nos corresponde a los pueblos generar estas nuevas relaciones, retroalimentarnos. Las grandes empresas, las élites, ellos tienen sus intereses, no van a renunciar a ellos. Entonces, pues tenemos que ir creando una agenda conjunta, ¿no?, entre los pueblos del mundo, y en este caso de España y Latinoamérica, que compartimos muchísimo, ¿no? Compartimos pues el lenguaje, cultura, toda una historia común, y debemos dejar de vernos efectivamente como víctimas y victimarios, ¿no? Entender nuestra profunda interrelación y a partir de eso construir una nueva visión del mundo, una nueva narrativa y una nueva relación. Y con eso cerraría, y pues también agradecer la invitación nuevamente, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Yo, si me permiten meter la cuchara, estaba revisando la opinión de Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, y se pregunta, ¿por qué no nos preguntamos si López Obrador tiene razón? Si hay empresas como Iberdrola o Endesa que depredan a los españoles, ¿qué no van a hacer a los mexicanos? Si a sus compatriotas les encarecen la luz y vacían los embalses, ¿qué no harán en otros países? Querida Yasmín Ugalde, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que siga lo que hacen, los esfuerzos que realizan desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena? A mí no me resta más que decir que, bueno, así como se dice, es un honor estar con Obrador, también es un honor contar con, en el Instituto Nacional de Formación Política, contar con un presidente del mismo, como el que tenemos, que es Rafael Barajas el Fisgón, quien hoy precisamente se le hizo mención en la mañanera junto con Pedro Miguel, quien es también parte del Instituto Nacional de Formación Política. Invitarles a que sigan los contenidos en las distintas plataformas del instituto, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en en este sitio que se llama Morenflix. Ahí encontrarán contenido que nos llevará también a la reflexión y poder ahondar un poco en estos temas que el día de hoy estuvimos aquí. Agradecerte muchísimo, Vicente, Carolina, César y Morgan también. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yasmín. Gracias, Carolina. Gracias, César. Gracias, Morgan. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo de Cuarto Grado. Muy buenas noches. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo
para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.